Hola, buenas a todas y a todos. Mi nombre es Gloria y el título de nuestra presentación es La educación como instrumento para la emancipación de la mujer en Egipto durante la segunda mitad del siglo XIX. Bien, en este siglo, en medio de una lucha por la independencia y la modernización, la educación se convirtió en una fuerza motriz en Egipto. Sin embargo, entre los destellos de cambio y reforma, la educación de las mujeres permaneció a menudo en la sombra. Por tanto, hoy nos gustaría explorar cómo la educación de las mujeres se convirtió en una poderosa herramienta en la búsqueda de la emancipación femenina en Egipto durante la segunda mitad del siglo XIX. Y para ello nos acercaremos a los discursos de movimientos modernistas, nacionalistas y protofeministas que en última instancia allanarían el camino hacia una sociedad más igualitaria. Pero antes de ello vamos a ver un poco cuál es el contexto. Vamos a situarnos un poco, ¿no?, en esta época para ver cuál es el contexto que dio forma a estas narrativas. Bien, en el siglo XIX en Egipto hubo una serie de reformas significativas impulsadas tanto por la influencia napoleónica como por los esfuerzos de Mehmet Ali para fortalecer el país y lograr la independencia. El país experimentó la influencia tanto del gobierno autoritario como de intelectuales que promovían ideas de reformismo y nacionalismo. Estas ideas ganaron terreno entre una élite minoritaria que buscaba reformar las estructuras gubernamentales y legales, aunque las bases legales seguían teniendo raíces en la tradición islámica. La élite intelectual egipcia estaba compuesta principalmente por funcionarios gubernamentales que desempeñaban funciones educativas, de escrituras y de traducción y se formaban en instituciones educativas promovidas por gobiernos reformistas. Es aquí donde la educación desempeñó un papel crucial en la formación del Estado egipcio moderno, ya que permitió la introducción y difusión del conocimiento europeo, así como la promoción de las ideas de progreso y desarrollo nacional. En cuanto a la educación, antes de las reformas de Alí, las escuelas públicas primarias se centraban en la enseñanza religiosa y estaban disponibles para niños y niñas hasta la pubertad. Es durante este siglo cuando se establecen escuelas privadas siguiendo modelos europeos y sobre todo británicos, inicialmente enfocadas en la formación militar. Aunque Mehmet Ali envió intelectuales egipcios a Europa para su educación, sus políticas educativas tenían objetivos económicos y militares y no priorizaban el desarrollo social de las mujeres. Además, a pesar de la falta de mejoras en la educación estatal, es cierto que hubo escuelas privadas y misiones religiosas que desempeñaron un papel crucial en la educación en general y sobre todo en la educación de las niñas. Después hubo gobiernos posteriores que intentaron seguir promoviendo la educación pública, pero durante la ocupación británica se fomentó de nuevo una educación privada como solución a los problemas del sistema educativo. En cuanto a la educación femenina, en el transcurso de este siglo, la educación dirigida a las mujeres se caracterizó principalmente por su enfoque en la preparación para desempeñar roles domésticos, tales como costura, cuidado de niños y niñas y labores culinarias. Este periodo presenció la implementación de instituciones dedicadas a la economía doméstica, como decimos, con el propósito de formar a mujeres en tareas de servicio doméstico. La educación de las mujeres, además, se desarrollaba en paralelo y separada de las instituciones educativas masculinas, hasta que a partir de 1889-1895, última década del siglo XIX, se comenzaron a admitir niñas en algunas escuelas del Cairo. No obstante, no sería hasta 1903 que se estableció la escuela Bulaq con el fin de tomar maestras para las escuelas coránicas de chicas, bajo la supervisión del Estado. La implementación de un programa de educación secundaria para niñas a principios del siglo XX, en 1909, marcó un hito. Esto ya ha entrado en el siglo XX, pues se alejaba de la formación exclusiva de economía doméstica o de esta formación exclusiva doméstica y de maestras. La educación de las mujeres, sin duda, se erigió como elemento esencial en el proyecto de modernización del país, desafiando las estructuras patriarcales tradicionales y contribuyendo al proceso de emancipación de las mujeres en el contexto de un profundo cambio social y político, especialmente a través de estos tres discursos que vamos a ver, que vemos ahora. El primero de ellos, este discurso protofeminista, por parte de algunas mujeres de la élite burguesa, que independientemente de su afiliación religiosa, estaban expuestas a influencias occidentales y comenzaron a desarrollar un discurso, pues eso, protofeminista.
A pesar de su de su posición económica privilegiada y su reclusión en el harén, estas mujeres tomaron conciencia de su condición de género y expresaron sus preocupaciones a través de la literatura. Sin embargo, la emancipación completa de las mujeres y la independencia de los hombres no se cuestionaron en este contexto, especialmente entre las clases más altas. En la década de los 80 del siglo XIX, Eugénie Lebrun, también conocida como Madame Proust, estableció el primer salón literario donde se debatían temas relacionados con las mujeres en los círculos burgueses. Además, en este periodo surgieron las primeras revistas creadas por y para mujeres, bueno, pues también en una época en la que la prensa estaba desempeñando un papel fundamental e insustituible en la propagación de ideas relacionadas con la cultura y la educación. Hay autoras y autores que sugieren que las primeras señales de una conciencia que podría calificarse como feminista o protofeminista incluso entre las mujeres surgieron en las últimas décadas del siglo XIX a través de sus escritos, especialmente en medios como la prensa, como hemos dicho, y los salones literarios. Sus argumentos reflejaban la creencia de que Egipto no podía progresar plenamente sin educar a las mujeres, que desempeñaban un papel crucial en la crianza de los niños y las niñas, moldeando el carácter de las futuras generaciones. También destacaban el valor de una mujer educada como compañera para sus esposos modernos en el nuevo Estado egipcio moderno que se estaba forjando. Y bueno, en definitiva, estos argumentos sí que enfatizaban el papel central de la mujer como madre en la construcción de la nación, más que como sujeto independiente. Los reformistas islámicos, por su parte, estaban influenciados por nuevas tendencias modernas y comenzaron también a debatir la emancipación de la mujer en respuesta a las reformas modernas, buscando reinterpretar los textos sagrados. Criticaron prácticas tradicionales como la poligamia o el divorcio, que consideraban ajenas a la doctrina islámica original. Entre ellos Muhammad Abduh, que identificó dos esferas educativas en Egipto, una tradicional en declive basada en la educación religiosa y otra moderna influenciada por el modelo europeo. Y Abduh abogó por reformar la educación para abordar problemas sociales y políticos. Por otro lado, Qasim Amin, discípulo de Abduh, profundizó en el debate sobre la educación de las mujeres en su obra La liberación de la mujer y la nueva mujer, y argumentó que sus propuestas eran coherentes con el Islam, abogando por una reinterpretación correcta de este mismo, de las estructuras sagradas, perdón, de las escrituras sagradas. La corriente reformista, nacionalista y prooccidental de Egipto, tanto Qasim Amin como Ifni Nassif y Lutfi al-Sayyid promovieron la defensa de la nación egipcia y el progreso a través de la libertad individual, el constitucionalismo y la educación. Pero de nuevo enfocaron su atención en fortalecer en la familia como pilar de la sociedad, destacando el papel central de la mujer como madre y esposa. Pues para ellos el avance de la nación dependía en gran medida de mejorar la posición de la mujer en la sociedad, considerando a la mujer de nuevo no como un sujeto independiente, sino como parte integral de la unidad familiar. El discurso nacionalista consideraba la importancia de la educación de las mujeres también para el progreso y el desarrollo de la nación, pero creían que la independencia del país debía lograrse antes de implementar reformas educativas y sociales. Por tanto, en este discurso, en el discurso nacionalista, la educación de las mujeres se limitaba a tareas relacionadas con el hogar y se basaba en valores de modestia y pudor. Bueno, a pesar de estas diferencias, estos intelectuales con diferentes perspectivas sociales introdujeron el debate público sobre la educación de las mujeres que las mujeres de clases acomodadas no habían podido difundir de la misma manera a través de la literatura y la prensa. Y bien, a modo de conclusión, como decimos, las mujeres de las clases acomodadas en Egipto expresaron ideas conservadoras sobre su situación, pero estas ideas sentaron las bases para un posterior discurso de emancipación, respaldado por otras figuras como pueden ser Abduh, Amin o Camille. A partir de mediados del siglo XIX surgieron estos dos discursos ideológicos en Egipto relacionados con la emancipación de la mujer, tanto el nacionalismo y el reformismo islámico, centrados en la educación de las mujeres y reflejando el contexto de la época y las políticas gubernamentales. Más tarde, ya entrados en el siglo XX, con la independencia de Egipto,
hubo un punto de inflexión en la agenda política de la emancipación de las mujeres con la creación de la Unión de Mujeres Egipcias en 1923, que generó debates en discursos nacionalistas, reformistas y de mujeres también. En ese mismo año, en 1923, Huda Sha'arawi y Nabarawi realizaron un acto de desvelamiento en la estación de tren del Cairo, simbolizando lo que se ha considerado el primer acto feminista público en Egipto y expresando su deseo de desafiar el sistema patriarcal. Y bueno, ya en esta misma década de 1920 será cuando el término feminismo comienza a utilizarse públicamente con la formación de esta Unión Feminista Egipcia. Y hasta aquí nuestra presentación. Espero que hayan disfrutado y mi correo está al principio por si queréis contactar conmigo o queréis alguna obra de referencia o bibliografía. Muchas gracias de nuevo y hasta luego.